Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una hora con la historia aquí en Informa Radio, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, muy buenas. Aquí Bueno, andamos otra vez. bueno, como siempre fieles a nuestra cita y del resto de micrófonos, pues pedimos ayuda a este programa único y singular, Don Pío, ¿no? Sí, realmente tenemos que hacerlo porque a pesar de que de nuestros llamamientos a nuestros oyentes, la verdad es que en lugar de ir a más, pues estamos yendo un poco a menos, con lo cual la continuidad del programa pues es más complicada, ¿no? Así que reiteramos pues nuestra petición a nuestros oyentes de que colaboren con el programa económicamente, claro, y además, que es muy importante también, enlazándolo por las redes sociales, etcétera, de tal manera que mucha más gente lo conozca, porque verdaderamente estamos en una situación, no diré que marginal, pero casi, ¿no? Pero en fin, aparte de esto, vamos a ver un poco una serie de cuestiones que son fundamentales de la historia actual, de la historia que se hace ahora mismo, ¿no? En el blog Más España y Más Democracia, pues he tratado la cuestión del PP, porque ante la situación crítica a la que se está llegando en España, pues varios jefes del PP, Aznar, el propio Feijóo y otros, que se ven presionados por la amenaza de Vox para sus votos, pues muestran cierta radicalidad frente a la amnistía al Puigdemont. Esa amnistía concentra, pero en cierto modo encubre, un golpismo mucho más vasto. Un golpismo en cuya génesis tiene el PP muy grave responsabilidad. Entonces se plantea, ¿habrá rectificación? ¿Rectificará el PP? Bueno, el PP coincide con el PSOE en las leyes antidemocráticas y anticonstitucionales de memoria chequista y de género, coincide en el antifranquismo, en las leyes trans, en el apoyo y financiación a los separatismos, en la entrega de soberanía a lo que llaman Europa, en la Agenda 2030 y en muchos más aspectos. Estos son coincidencias de fondo, no de ocasión. Coincidencias trabajadas durante muchos años que reflejan la intención profunda del PP. O sea, no son simples políticas dictadas por circunstancias pasajeras. Y esto no se debe olvidar porque puede generar expectativas infundadas y peligrosas. Me refiero a Vox, ¿no? Espero que no ocurra así. Vamos a ver temas de especial importancia historiográfica y es precisamente en la galería de charlatanes no incluí al historiador Varela Ortega. Simplemente se me pasó por alto, pese a que en marzo de 2020 dediqué nada menos que 11 entradas del blog, que pueden buscarse en internet, a un ensayo suyo, verdaderamente curioso, sobre Franco. Bueno, como este es un historiador anglómano, pues ofrece más bien un refrito de estudios ingleses tipo Preston y otros. Y aquí voy a leer uno de los artículos en el blog, porque puede apreciarse la metodología de estos autores, que hablan de todo menos de lo que viene al caso. Sobre Franco y Churchill. Para enfocar debidamente la talla histórica de Franco, debemos empezar por los hechos evidentes, que pueden resumirse así. Él venció siempre a todos sus enemigos militares y políticos, incluso partiendo de una situación prácticamente desesperada que habría disuadido a casi cualquier otro. Venció indirectamente a Stalin en España. A continuación, evitó entrar en la guerra mundial y luego derrotó a un criminal aislamiento impuesto desde el exterior por regímenes comunistas, democráticos y dictaduras varias. En pleno aislamiento, venció asimismo a una peligrosa guerrilla comunista interior. Tanto la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial como la derrota del aislamiento fueron dos batallas diplomáticas cruciales, libradas con éxito en las más arduas circunstancias. Y en otra hazaña diplomática, humilló en la ONU a Inglaterra a propósito de Gibraltar.
y presidió la época de mayor prosperidad y con mayor ritmo de crecimiento que haya vivido España antes o después. Bueno, por encima de cualquier matiz, de cualquier detalle, de cualquier revés secundario, basta mencionar estos éxitos indudables que fueron alcanzados en las más desfavorables y a menudo peligrosas circunstancias, para concluir que la talla de Franco como estadista y militar descuella ampliamente sobre cualquier otro español en varios siglos. Sin embargo, la pintura que traza de él Varela Ortega, él y los anglómanos en general, que coinciden en esto, con los comunistas, con los izquierdistas, que llamamos los licencianos, ¿no? Por Lysenko, que fue el que destrozó la agricultura soviética con sus teorías, ¿no? Pues es la pintura de un personaje intelectualmente irrisorio, de, cito, carencias culturales estridentes, cursilería provinciana, equipaje cultural rancio y raquítico, que no hablaba idiomas, se refiere al inglés, claro, ni apenas había viajado fuera de España, aficionado para más INRI a pintorescas incursiones literarias. Y se destaca asimismo su mediocre estatura, su voz atiplada y cierta pronunciación, dice que delataba ante cualquier gallego culto sus orígenes aldeanos no superados. Todo esto lo dice Varela Ortega. Varela, como Preston y los anglómanos en general, le concede inteligencia, pero muy limitada, algo así como astucia aldeana o astucia gallega. Bien, de economía, dice él, no solo lo ignoraba todo, sino que además tenía ideas fantásticas o pueriles al respecto. Y del mundo exterior algo parecido. De ahí sus ilusiones respecto a Hitler o sus supuestos deseos de entrar en la Segunda Guerra Mundial, aunque pidiendo demasiado, o sus propuestas ridículas proponiendo al final de la guerra en Europa, una alianza con Inglaterra frente al expansionismo soviético. A esta última propuesta habría respondido Eden, según Tussell, otro historiador anglómano, de esta manera. Lástima que el general Franco tenga una idea de la realidad internacional tan desenfocada. Y lo cita con mofa Varela, porque dice, ilustra las limitaciones de nuestro dictador. En realidad, ilustra las grandes limitaciones de Eden y del gobierno inglés, que imaginaban garantizar la estabilidad europea mediante el acuerdo entre Londres y Moscú. Imaginaban poder barrer a Franco sin apenas dificultad. Ilustra también las graves limitaciones intelectuales de los propios Varela, Tussell, Preston, Moratiellos y tantos más, que los trato en Galería de Charlatanes, ¿no? Que es un libro recomendable para el que quiera un poco entender cómo va la historiografía en España. Sí, sí. En otro párrafo, Varela cita al más ecuánime Paul Johnson, que tiene a Franco por una de las figuras políticas más exitosas del siglo. Pero le añade la coletilla, exitosa en la medida de sus intereses, que eran mandar sin restricciones y durar sin limitaciones. Al parecer, lo único que ocurrió en los 40 años del franquismo fue el mando omnímodo del dictador, que mantuvo su poder gracias a su astucia aldeana. En fin, no es difícil perseguir que en la figura mediocre, gris y aldeana, como ven a Franco estos historiadores, hay más una proyección inconsciente de sí mismos que un retrato verdadero político del propio Franco. Entretanto, vale la pena comparar a Franco con Churchill, venerado con absoluta falta de sentido crítico por la literatura anglómana, Moradiellos en particular. De que era más viajado y más culto y un poco más alto que Franco, no mucho tampoco, no cabe duda. También de que estaba muy alcoholizado y otras cosas. Pero estos aspectos son irrelevantes en cuanto a su significación histórica y política. Ciertamente, la influencia mundial de Churchill fue también muy superior a la de Franco, porque Inglaterra era hasta 1939 quizá la primera potencia mundial, con un imperio gigantesco, mientras que Franco partía de una España inferiorizada por más de un siglo de profunda decadencia, muy agravada por el Frente Popular. Nunca tuvo Churchill, como Franco, que afrontar una guerra partiendo de una situación de inferioridad material desastrosa. Porque aunque se quedó solo, como se dice, frente a Hitler, pues este solo era un imperio enorme, ¿no? Y además, Franco tuvo que improvisar
al mismo tiempo, un nuevo Estado y un nuevo ejército. Pero Churchill sufrió en su carrera graves derrotas militares y políticas, no como Franco. Y aunque fue de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, dejó a su país prácticamente en quiebra, endeudado hasta las orejas y con racionamiento. Siendo él mismo un producto típico del imperialismo inglés, tuvo que presenciar el comienzo de la disolución del imperio, la sumisión de su país a la tutela useña, a menudo humillante, por ejemplo en la crisis de Suez, y muy condicionado también por el poderío soviético. Y además fue expulsado del poder en las elecciones hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Si los medimos por el modo de conducir la guerra, resultó sin duda mucho más cruel que Franco. Si comparamos a las dos figuras por sus logros políticos y económicos, no parece difícil concluir que, salvando la diferencia de uno y otro en cuanto a proyección mundial, pues Franco no solo tuvo que afrontar mayores y más difíciles desafíos, sino que también tuvo un éxito mucho mayor en todas sus empresas políticas y militares. Claro que para los anglómanos todos los fallos, incluso crímenes de Churchill, pues quedan disculpados porque era demócrata y Franco no. Y por eso es necesario un comentario al respecto. Así que vamos a tratar esta cuestión. Está muy bien. El pensamiento que llamado Cañí en España, liberalismo Cañí, marxismo Cañí, etcétera, pues ha simplificado la política en la oposición democracia-dictadura. La democracia sería siempre legítima y la dictadura siempre ilegítima. Esta simpleza queda clara, como decía, en la valoración anglómana de Churchill y de Franco. Pero el fondo del asunto es muy distinto. La República Romana reconocía la dictadura, que era la asunción de plenos poderes por una persona para afrontar peligros críticos. En tal sentido, el régimen de Franco puede considerarse una dictadura, pues el país afrontaba entonces la doble amenaza de desmembración y sovietización bajo el despotismo violento de los partidos que representaban esas opciones y que habían destruido la legalidad republicana. Es una cosa asombrosa que la derecha en casi todo habla de bando republicano en la guerra civil. Fue el bando que destruyó la república. Bueno, pues ese es el nivel, ¿no? La dictadura romana no debía durar más de medio año o terminar cuando cumpliera su función. La dictadura de Franco duró mucho más de medio año, claro, pero ciertamente las amenazas que la habían causado persistieron hasta mediados de los años 50 con la hostilidad y el aislamiento internacionales. En esos 20 años, y en circunstancias muy difíciles, el país logró mantener su unidad nacional, su soberanía e independencia del exterior, eludir la Segunda Guerra Mundial y reconstruirse muy ampliamente y con sus propias fuerzas. ¿Podía darse por cumplida entonces la misión dictatorial de Franco? Pues no exactamente. Y no solo por persistir la hostilidad exterior y cierta actividad subversiva de tipo comunista, aumentada hacia el final del régimen por el terrorismo separatista de la ETA, ¿no? Pero lo principal es que es un caso atípico. La dictadura de Franco fue originando una progresiva institucionalización del régimen, sin la cual no habrían bastado los poderes de Franco para mantenerlo, es obvio. Esa institucionalización se dio en un contexto europeo de crisis profunda del liberalismo y de la democracia entre las dos guerras mundiales y luego de la restauración de la democracia en Europa occidental por el ejército useño e indirectamente por el soviético y la división de Europa en dos zonas de influencia. A todo esto España escapaba, justamente por no haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Esto lo he tratado en mi libro más reciente, La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Bueno, la institucionalización del régimen buscó inspirarse confesional y políticamente en la Iglesia Católica, si bien fue básicamente liberal en economía y en cultura. Y evidentemente entró en crisis en su última década, cuando después del Vaticano II la Iglesia renunció a la confesionalidad y emprendió de hecho una política hostil al franquismo, mientras los partidos o familias del régimen se descomponían. No quedó entonces más salida que cierta homologación con el resto de Europa occidental, con la diferencia de que España debería su democracia a su propia evolución interna
y no a las acciones guerreras, bélicas de USA e indirectamente de la Unión Soviética. Y además, esta evolución, pues claro, se realizó con la preocupación lógica de que no fuera a reproducir el mare magnum de la Segunda República. En todo caso, la democracia provino del propio franquismo, de sus políticos y de una sociedad nueva, muy superior a la republicana. De ningún modo pudo haber provenido de unas fuerzas antifranquistas, no solo muy débiles entonces, sino que seguían siendo un peligro para la democracia y la nación, como se ha podido ir comprobando en un proceso que hoy se ha vuelto de nuevo amenazante. Hace ya años publiqué en mi blog un artículo sobre democracia, dictadura y tiranía. Decía así: dada la práctica inexistencia de pensamiento democrático en España, los partidos más contrarios a la libertad, que siempre han sido los de izquierda y separatistas, pueden ampararse en la bandera de la democracia para imponer auténticas tiranías. Su argumento para atacar al franquismo y proscribir su memoria, y con ello las libertades más elementales, como hemos visto, consiste en denunciar al franquismo como una dictadura, es decir, como la antítesis de la democracia que esos partidos representarían en exclusiva. Incluso la derecha descerebrada que les hace el juego es rechazada por ellos, porque evidentemente es una derecha que viene del franquismo, aunque haga mil piruetas como un bufón ante sus amos para procurar que se olvide su origen. Sin embargo, la antítesis de la democracia, en principio, no es la dictadura, sino la tiranía, entendida no en el sentido griego, sino como poder arbitrario, despótico y opresivo. La democracia es un régimen históricamente nuevo, prácticamente del siglo XX en Europa, incluso de mediados de este siglo si tenemos en cuenta que fue rescatado o impuesto por el ejército useño. Lo cual no significa que cualquier régimen anterior en la historia haya sido tiránico o ilegítimo, ni mucho menos, ni que una democracia no pueda degenerar en tiranía a su vez. Estos problemas los he tratado en el libro La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España, y es imprescindible desarrollarlos más. Pero nuestra clase, casta o chusma política, no lee estas cosas ni las entiende. Pasa como con Europa, que para ellos es una palabra mágica con la que piensan resolver todos los problemas. El pensamiento europeo, desde Isidoro de Sevilla al menos, es un intento de combatir el poder tiránico. Una y otra vez, a lo largo de la historia, se presenta esta cuestión. En España dio lugar a planteamientos como el tiranicidio y las elaboraciones teóricas que dieron lugar al liberalismo y a la democracia en USA, que tienen esa tradición española pues, como una de sus fuentes. Se trata de un problema permanente con dos caras. Por una parte, frenar la tendencia del poder a hacerse omnímodo, y segundo, frenar la tendencia social a la disgregación y la llamada anarquía. Igual que en la democracia, la anarquía no responde a su etimología, ausencia de poder, y nunca fue ni puede ser otra cosa que la proliferación de poderes despóticos. La democracia se presenta poder del pueblo, o sea, gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Eso no es verdad en absoluto. Es un método bastante elaborado de elegir a las oligarquías que realmente gobiernan, los partidos, ¿no? Porque el poder se ejerce siempre sobre el pueblo, con unas u otras formas. La democracia viene a ser el sistema ideado más recientemente en la historia y que ha dado buenos resultados en unos países y momentos y no tan buenos en algunos otros, como en la República Española, la Segunda República. Una democracia puede degenerar de diversos modos y hacer precisa una dictadura, es decir, el poder cuasi absoluto de algún líder que vuelva a imponer el orden. Un líder naturalmente apoyado por otras fuerzas, un líder solo no hace nada, ¿no? La experiencia histórica en España lo demuestra. La Segunda República, democrática en principio, degeneró pronto en anarquía, en el sentido arriba señalado, o sea, de proliferación de despotismos, y degeneró en mayor miseria, hasta derivar a un frente popular de totalitarios, disgregadores, o sea, separatistas, amparados en un racismo irrisorio, y golpistas. A sus víctimas se les presentó así el dilema de someterse a tales poderes o rebelarse. Afortunadamente, gran parte de la sociedad optó por la rebelión y la dictadura, ya que una democracia no puede funcionar en aquellas condiciones. Pero una dictadura no tiene por qué ser tiránica, también puede serlo, por supuesto, ¿no? Y el franquismo nunca lo fue.
Para entenderlo basta contrastar sus impresionantes logros históricos con la propaganda que le hacen sus enemigos, que son los mayores enemigos de la libertad en España. ¿Cómo puede degenerar una democracia en tiranía? Insisto una y otra vez. Tocqueville, un gran pensador liberal, lo previó y describió genialmente. Y ese texto debería ser conocido y meditado por todos los políticos, intelectuales y periodistas, porque estamos entrando de lleno en esa situación, de lo que él llamó despotismo democrático, y no solo en España, sino en casi toda la Unión Europea. Este tema nos lleva a otro, que es la usurpación de la democracia en España. No solo la República, la Guerra Civil y el franquismo han sido y siguen siendo sistemáticamente falsificados, sino que también se viene distorsionando profundamente la etapa democrática, empezando por la transición. Primero, aún con la importancia de la figura de Franco, el franquismo fue un régimen institucionalizado, como he dicho, que entró en descomposición después del Vaticano II. Este dato no aparece en casi ninguna historia o análisis de aquel régimen, pero es evidente tan pronto se repara en él. La única opción que quedaba entonces era una democracia más o menos homologable a las de Europa Occidental. Segundo, la homologación democrática solo podía venir del franquismo, como así fue, por dos razones. Primero, porque la oposición a él nunca había sido democrática, sino totalitaria. Y segundo, porque la sociedad creada por el régimen era ya muy distinta de la republicana. Los odios políticos habían desaparecido prácticamente desde los años 40 y se vivía una prosperidad con gran impulso después de haber reconstruido con éxito el país en los años 40. Había en el régimen cierto temor, no obstante, a una posible repetición del caos republicano. Repito todas estas cuestiones porque casi nunca se tienen en cuenta cuando se analiza y se habla de estos asuntos. Tercero, en el momento de la transición asistimos ya a un intento de usurpación de la bandera de la democracia por los antifranquistas. Así se creó la Junta llamada Democrática, que se agrupaba en torno al Partido Comunista. Solo eso ya indica su democracia. Y hubo también una plataforma democrática en torno a un PSOE de historia que se puede calificar de criminal, pero capaz de presentarse como modelo de honradez. O sea, esto es increíble, ¿no? El nivel de la farsa, ¿no? Cuarto, aquellas fuerzas llamadas democráticas trataron de impedir una transición que respetara el legado del franquismo. El legado del franquismo es la unidad nacional, la paz interna, prosperidad, monarquía, etc. Lo intentaron con demagogia, con dinero exterior, con intento de huelga general, que no les salió, boicot al referéndum de 1976, que debía dilucidar la cuestión. Fracasaron por completo ante la decisión enormemente mayoritaria de la sociedad española. Ir a la democracia de la ley a la ley, no contra la ley anterior, no contra la legitimidad anterior. Quinto, así, la oposición tuvo que aceptar de mal grado la iniciativa franquista en el cambio, aunque adoptó para contrarrestarla la estrategia del antifranquismo. Un antifranquismo del que solo podrían jactarse en rigor los comunistas y a última hora la ETA, todos ellos muy demócratas, como sabemos, ¿no? El contenido fundamental del antifranquismo consistía en la demolición no del régimen de Franco, que había desaparecido, sino de su herencia, incluida la transición democrática. Sí. Sexto, esta usurpación fue favorecida en primera instancia por grupos procedentes del franquismo que no habían analizado debidamente al régimen ni entendido las verdaderas consecuencias del Vaticano II. Por consiguiente, no les importaba vituperar la democracia y dejar su bandera en manos de los peores enemigos de ella, al paso que la vituperaban, como digo. Y finalmente, peor fue la vaciedad intelectual, la nulidad política e histórica del resto de las fuerzas que habían organizado la transición, salidas del franquismo, la derecha, primero el CD y luego el PP. No solo aceptaron la usurpación de la izquierda, sino que finalmente se unieron a ella condenando el régimen del que provenían y, por tanto, condenando su propia legitimidad. Y en esta usurpación se halla la raíz de las distorsiones que enfermaron la democracia
hasta llevarla a la crisis actual. Quiero hacer 3 observaciones más. Primero, la usurpación vino auspiciada también desde Europa occidental, que era a su vez muy antifranquista. Pero esa Europa debe su democracia, como he dicho y repito, al ejército useño e indirectamente al soviético. Mientras que España se la debe a sí misma, a su propia evolución a partir de una dictadura históricamente necesaria. Como se debe también a sí misma su reconstrucción sin ningún plan Marshall y en desafío a la hostilidad de países europeos, eurooccidentales y de la Unión Soviética. Segundo, el paso a la democracia se realizó en España desde el franquismo, segunda observación, ¿no? Se realizó desde el franquismo sin ninguna estrategia, sin ningún pensamiento mínimamente riguroso o atención a la historia. Hombre, cabe excluir a Torcuato Fernández Miranda, que fue muy pronto marginado y que se dio cuenta que lo que había que mantener, lo que había que respetar a toda costa, era la legitimidad histórica del franquismo. Por eso ideó aquel referéndum que efectivamente demostró que el pueblo, la gran masa del pueblo, estaba a favor de la democracia, pero no en contra del franquismo. Bueno, pues ya digo, como digo, no hubo una verdadera estrategia, sino que hubo más bien improvisaciones pragmáticas de corto alcance, y de ahí sus prontas derivas y distorsiones hasta una involución que hoy se ha vuelto crítica. Y hay que decir, algunos dicen que eso fue USA la que determinó todo aquello. Eso no es verdad. No. Todo aquello vino de la propia evolución social, cultural y económica del franquismo, aunque claro, a USA le convenía y la apoyó, eso es lógico. Una última observación es insistir en que la democracia no es precisamente el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como decía Lincoln, pero sí un método de selección de oligarquías gobernantes, producto de un largo proceso histórico contra los abusos del poder y la tiranía, ya esbozada, ya digo, en Isidoro de Sevilla. Es un sistema susceptible, o sea, el sistema es que, tradicionalmente la lucha por el poder ha sido a menudo muy sangrienta, ha sido a menudo muy golpista, por así decir, mientras que el respeto a las urnas permite que esa lucha por el poder se dirima sin llegar a la sangre, ¿no? Como ha sido tan frecuente en la historia. En principio es bueno, pero es un sistema susceptible de degenerar, como lo está haciendo hoy en la Unión Europea, pero en principio ofrece grandes ventajas para una convivencia en paz y en libertad. Y esta convivencia en paz y en libertad es la que están dinamitando prácticamente los antifranquistas, que han usurpado la bandera de la democracia. Bueno, pues con estas reflexiones, son reflexiones en profundidad, sí. Podemos pasar a seguir con la cuestión de la clarificación histórica del franquismo, que ha sido tan falseado, tan falsificado, ¿no?, en estos años. Bueno, vamos a empezar por los años 40, porque han sido retratados han sido retratados como un tiempo de hambre, de miedo, de racionamiento, de extraperlo, de estancamiento general y de fusilamientos. También sostienen diversos expertos que la renta per cápita no recobró los niveles de la República hasta 1952 o incluso hasta 1956, cuando muchos países más devastados por la guerra europea, por la Segunda Guerra Mundial, lo habrían logrado bastante antes. De manera implícita o explícita, se achacan todos estos males al propio régimen, bien sea por ser enemigo del pueblo, bien sea porque mantenía una economía autárquica absurda, y esta estampa ha cundido a izquierda y derecha, con unos u otros matices, suponiendo que solo a finales de los años 50, al abandonarse la autarquía, España empezó a prosperar. Por lo tanto, habrían sido los 40 y 50 2 décadas perdidas.
Esto se dice mucho, ya digo, derecha, izquierda, por todo el mundo. Así que vamos a ver hasta qué punto fue así. Ante todo deben tomarse en cuenta las circunstancias. Los nacionales habían comenzado la guerra en posición material sumamente difícil e iban a empezar la paz en condiciones parecidas. La guerra había destruido 250.000 casas, casi la mitad del parque automovilístico y ferroviario, cientos de fábricas, puentes, 250.000 de toneladas de barcos hundidos o retenidos en puertos soviéticos u hostiles, etc. La mitad del país, bajo el Frente Popular, había perdido extensos cultivos por abandono, la mayor parte de su ganadería, que fue sacrificada sin control, y amplias áreas de bosque consumido para leña. Las fuerzas humanas habían descendido por las bajas bélicas, en su mayoría jóvenes, más unos 50.000 mutilados, más 270.000 prisioneros en espera de ser depurados y 500.000 de exiliados del primer momento. El ejército alistaba a 1 millón largo de soldados y aunque se desmovilizaron 3/4 partes, la guerra en Europa obligaría a mantener una plantilla excesiva. Bueno, excesiva pero necesaria, entendamos. Fue preciso asumir las deudas del Frente Popular, con lo cual Francia ascendía a principal acreedor de España, seguida de Italia y Alemania, y todo ello con mínimas reservas financieras. Así, la reconstrucción se presentaba muy ardua, máxime por los novarrones europeos. La zona izquierdista ofrecía la mayor dificultad, casi la mitad del país. El Frente Popular había empezado la guerra con absoluta ventaja financiera e industrial, con igualdad agrícola, pero había malgastado sus bazas en colectivizaciones, ensayos utópicos, rivalidades entre regiones y provincias y desorientación económica. En el norte minero e industrial de Vizcaya, Santander y Asturias, la producción se había hundido a 1/3 de la normal y la sobremortalidad por enfermedad había subido a un 138, 156 y 120% respectivamente, Vizcaya, Santander y Asturias, ¿no?, sobre una base 100 de preguerra. Al ocupar la zona los nacionales, la producción se recuperó, la mortalidad cayó en Vizcaya a menos de la de anteguerra, a muy ligeramente superior en Santander y en Asturias. Pero a principios de 1939, estos son los datos, no es la propaganda ni los impresionismos propagandísticos que generalmente se mencionan, ¿no? Pero como digo, a principios de 1939, los vencedores ocuparon de pronto más de 1/3 del país, con la agricultura y la industria en total desorden, la moneda hundida por una inflación galopante. Asimilar esa poblada zona, pues era una empresa muy complicada. Recuerda a la de Alemania Oriental después de la caída del muro de Berlín. Ahora hay que recordar que fue un problema muy, muy difícil para Alemania Occidental, a pesar de que las condiciones eran incomparablemente más duras en España. Con todo, la euforia inicial del triunfo pues dio pie a planes desmesurados de construcción naval y aérea, porque se quería situar a España entre las grandes potencias, pero pronto el realismo se impuso y se renunció, por ejemplo, al proyecto de crear una gran escuadra y una gran flota aérea, ¿no? Ya en 1937, el Frente Popular había impuesto el racionamiento, con el mercado negro o extraperlo correspondiente. Los nacionales, al terminar, pues prometieron quitar esa señal infamante del periodo rojo, o sea, el racionamiento. Pero a los pocos meses tuvieron que adoptarlo para paliar el hambre. Franco anunció el 5 de junio que España se reharía por vías autárquicas y recurriendo poco, pero sí algo al extranjero. Al extranjero. En parte pensaba imitar al modelo alemán, entonces muy exitoso, y en parte seguía la tradición que el profesor Velarde Fuertes ha denominado castiza,
es decir, con un mercado interno semicerrado al exterior por altos aranceles, los famosos aranceles de Cambó. Esta orientación fue impuesta por la presión de los industriales de Barcelona y Bilbao, que de otra manera su industria se vendría abajo rápidamente, ¿no?, sin proteccionismo. El proteccionismo había dado buen resultado en USA o en Alemania, ¿eh? Es decir, la gran industria de USA o la de Alemania se creó de manera proteccionista, no debe olvidarse. Pero en España nunca había funcionado bien porque se había aplicado probablemente en exceso. Por lo demás, la política autárquica y totalitaria, como se le llamaba también, pero que no tenía nada que ver con lo que entendemos por totalitarismo, pues entrañaba una intervención general del Estado. Y Franco, en contradicción con esa intervención, procuraba bajos impuestos y presupuestos equilibrados. En todo caso, se necesitaban préstamos. Italia y Alemania no podían concederlos. Los de Inglaterra o USA, pues, comportaban dependencia política. Y Alemania planeaba hacer de la deuda una palanca para dominar la economía española. Las deudas eran realmente impagables. Aún así, el gobierno obtuvo varios éxitos. Primero negoció duramente a la baja con Alemania y obtuvo de Italia condiciones y plazos generosos, y recobró parte de los activos retenidos en Francia, porque en Francia el Frente Popular mantuvo una parte considerable del oro, no todo fue a Rusia, y no todo él fue consumido. Asimismo, logró el retorno de la flota de guerra, que había sido llevada por el mando izquierdista a Túnez. Era nada menos que 3 cruceros, 8 destructores y un submarino. Así como también recobró 59 barcos mercantes amarrados en puertos extranjeros. Es decir, hubo una política intensa de recuperar activos y recursos que habían sido destrozados por el Frente Popular, ¿no? También volvieron parte de los valores sacados al exterior por los jefes izquierdistas, principalmente joyas, y en julio, recordemos el caso del Vita, pero era uno más, ¿no? Y en julio de 1939, como dije, Francia devolvió 40 toneladas de oro que no habían sido consumidas por el Frente Popular. Había llevado más de 100 toneladas. Se hicieron también colectas de oro entre particulares que supusieron un alivio, aunque muy insuficiente, desde luego. 6 meses después de la victoria, un ambicioso plan de reconstrucción nacional proyectaba liquidar en 10 años el déficit comercial y construir una vasta red de embalses que generase energía hidroeléctrica para la industria y aumentase la productividad agraria mediante regadíos. Ahora parece ser que el gobierno quiere destruir los embalses. Nuevas leyes protegían las industrias básicas y el Instituto Nacional de Colonización buscaba una alternativa racional a la reforma agraria republicana que había fracasado por completo ya en la República. Y también fue abordada en grande la repoblación forestal. O sea, obsérvese que había unos planes económicos muy racionales y de gran proyección. Claro, es en situación económica muy debilitada, pero no era simplemente improvisar. Y eso a pesar de que, según Varela Ortega y todos ellos, pues Franco solo tenía ideas un poco estrafalarias de economía, ¿no? Y simultáneamente comenzaron los indultos para liberar presos y, además, más de 2/3 de los exiliados retornaron en el mismo año 1939, todo lo cual disminuyó la escasez de personal, de trabajadores. Esto de los exiliados es importante porque siempre están con la misma demagogia. 500.000 de españoles huyeron de la guerra, efectivamente, pero volvieron la gran mayoría, casi 3/4 partes, ¿no? Más de 2/3. Volvieron inmediatamente y luego siguieron volviendo a lo largo de los años, pues otros muchos más. Porque se ve que
a pesar de que según la propaganda el franquismo no hacía más que fusilar a los que habían combatido en el Frente Popular, pues se ve que aquellos sabían que no era así. Según el Fuero del Trabajo, en la nueva economía, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la patria, el pan y la justicia, de acuerdo con la tradición católica de justicia social y alto sentido humano. Insisto en que el régimen era un régimen de 4 partidos que llamaban familias y solo, digamos, lo que le daba carácter de conjunto era el catolicismo, un régimen católico. No era falangista, ni carlista, ni monárquico, ni tal. La monarquía llegaría mucho después. Y esta tarea, pues, debía poner la riqueza al servicio del pueblo español. Son citas literales. El trabajo constituía un derecho universal, personal y humano que no puede reducirse a un concepto material de mercancía ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste. Es otra cita directa. En consecuencia, la satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado. Estas grandes frases, claro, tropezaban con los menguados recursos y con el estrangulamiento en los suministros. En 1940, la inquietud europea obligó a gastar en las Fuerzas Armadas el 40% del presupuesto, con lo que el de enseñanza se limitaba a un 6,4%, que por cierto era muy parecido a la proporción de presupuestos de enseñanza en la República. O sea, este último porcentaje, en la República, el porcentaje del presupuesto dedicado a la enseñanza había oscilado entre un 5,8 y un 6,6%. Por otra parte, en España se mejoraba porque se permitía de nuevo la enseñanza religiosa y privada. También la Falange y su sección femenina y el Ejército desarrollaron una labor de enseñanza, de alfabetización. Este paisaje, pues, se oscureció aún más en septiembre de 1939 al declarar Inglaterra y Francia la guerra a Alemania tras el reparto de Polonia entre Hitler y Stalin, que los dos habían estado tan enfrentados en España. Esta cuestión de la gran política de Hitler y Stalin es crucial, la trato en el libro La Segunda Guerra Mundial y los problemas y el fin de la era europea, y es muy importante porque todo eso tiene una lógica. O sea, Hitler y Stalin se entendieron después de que Stalin fracasara en España durante la Guerra Civil en atraer a la guerra y a la lucha contra Alemania, pues a Francia e Inglaterra. Es decir, a Stalin, que lo que quería era que la Segunda Guerra Mundial, que estaba seguro de que iba a empezar, pues que empezara por el oeste y no por el este, no entre Alemania y la Unión Soviética. Y lo consiguió, aunque en España fracasó. Y en 1940 creció la amenaza cuando Churchill, temiendo que Franco se aliase con Hitler, pues combinó promesas y concesiones con un semi-boicot económico, valiéndose de su dominio del mar. Por ello, el petróleo, el caucho, los fertilizantes y otros productos básicos llegaban en cantidad insuficiente, lo cual entorpecía la reconstrucción, aumentaba el hambre, sobre todo en el invierno de 1940-41. No fue el hambre mayor del siglo XX, el hambre mayor había sido la del 1938 en el bando del Frente Popular. Eso es. Bueno, pues podemos medir el hambre por los muertos registrados por esa causa en el Movimiento Natural de la Población, que es una publicación de la Dirección General de Estadística, Instituto Nacional de Estadística, desde el 46, y que en 1940 sumaron 490 muertos por hambre. En 1941 subieron a 1093 y en los años siguientes bajaron a 842, 315, 267 y 236. Estas eran ya las cifras normales en la República.
Obviamente, por cada muerto de hambre, habría hasta 1.000, y si quiere 10.000 malnutridos, y cabría esperar sobremortalidad por enfermedades derivadas, pero sorprendentemente ello solo ocurrió en 1941, cuando las defunciones ascendieron a 100.000 más que en 1935, defunciones naturales. Al año siguiente volvieron a ser las de 1935, para bajar aún más en años sucesivos, con solo un repunte ligero en 1946. O sea, esto es hacer, es investigar la historia y escribir historia, no lo que hacen, en fin, los charlatanes, ¿no? Los datos indican que el hambre nunca alcanzó el nivel de 1938 en el Frente Popular, y menos aún el de países como Holanda o Grecia en la contienda europea en la Segunda Guerra Mundial. En Holanda 16.000 y en Grecia hasta 300.000. Las peores, por supuesto, en Francia también hubo hambre, no sé si los muertos están cuantificados, y hubo en Alemania, para qué hablar, ¿no? Las peores crisis de 1941 y 46 fueron pronto superadas, y la sanidad mejoró notablemente con respecto a la de la República. Y a la mejora en la sanidad se le puede atribuir la escasa o nula sobremortalidad relacionada con el hambre. O sea, por cada persona que muere de hambre tiene que haber otros muchos que están mal alimentados y por lo tanto más expuestos a enfermedades. Sin embargo, la mejora en la sanidad permitió que esto no fuera así. Al final de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues debió haber una mejora. Pero Stalin, Truman y Attlee impusieron a España un aislamiento doblemente delictivo, porque España no había participado en la Guerra Mundial, y porque además ese aislamiento trataba de hambrear a los españoles para que se rebelasen contra Franco, mientras estaba en marcha el maquis comunista. Y así los muertos por hambre remontaron a 1120 en 1946. Sin embargo, la crisis pasó y al año siguiente bajaron a 232, algo menos que en la República. Cito todos estos datos de mi libro Los mitos del franquismo. Y hay otros datos que indican dinamismo económico. A finales de los años 40, el número de teléfonos se había duplicado en relación con la República. O sea, pasó de 326.000 a 651.000. El tráfico aéreo había pasado de 1,2 millones de kilómetros volados por compañías españolas a 8 millones. Los turistas habían aumentado de 171.000 a 457.000. El consumo de energía subió en casi un 50%. Esto es muy significativo. Sí, el consumo de energía indica la productividad, ¿no? Indica la producción, el volumen de producción. Y si había subido en casi un 50%, es que la economía estaba un 50% por encima de la República, ¿no? Mientras que estos dicen que hasta el 52 o el 56 no se habían alcanzado esos niveles. Y no menos ilustrativos, incluso más, son la disminución de la mortalidad infantil, que en la República, el mejor año de la República, era del 34,7 por 1.000 y bajó al 12,5 por 1.000. O sea, esto es una rebaja espectacular. Y en gran medida se debió a la sección femenina de la Falange. El propio Franco, en su primer discurso, señaló que la reducción de la mortalidad infantil y un programa de viviendas iban a ser las prioridades del régimen. Bueno, pues con todo esto, la esperanza de vida al nacer saltó de 50 años en la República a 62 al terminar la década de los 40. O sea, estos datos tendrían que decirse, pero en vez de esto lo que se explica, lo que se dice es propaganda barata, ¿no? Cosa impresionista, qué horrible era aquello, no sé qué, en fin. Y citan a fulano de tal que le pasó, evidentemente, siempre a algunas personas les va muy mal, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es probable que contra muchas estimaciones la renta per cápita del mejor año republicano, el 35 como digo,
que era del bienio negro según la izquierda, pues que se recobrase ya en los años 40 y no en los 50. Los economistas han estimado el índice de crecimiento del PIB durante la primera década del franquismo entre el 1,1% anual, esto según el economista Prados de la Escosura, el 1,4% según Pedro Schwartz, el 1,7% según Carreras, el 2% según Alcaide Inchausti y el 3,8% según Naredo. Bueno, desde luego el índice menor de 1,1% dista de ser despreciable para unas circunstancias tan difíciles, ¿no? Pero baste decir que no fue mayor el de los 10 años posteriores a Franco, en condiciones absolutamente más favorables. Pero, en fin, es posible también. Como vemos, las estimaciones de los economistas suelen variar, incluso variar mucho. En conclusión, puede hoy afirmarse que el hambre de los años 40 fue, excepto en 3 o 4 años, similar al de la República, y menor que en otros países europeos durante la guerra, o que en Alemania, Italia o Francia en la posguerra, no digamos en los países del este. Durante esa década, España experimentó un desarrollo bastante satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta los tremendos obstáculos del momento, que se prolongaron desde 1945 por el aislamiento internacional y por la ausencia de los créditos del Plan Marshall, que fueron los que permitieron rehacerse al resto de Europa Occidental. Cuando se denigra la época como los años del hambre, casi siempre se olvidan tanto las condiciones europeas como los datos reales. Y se cae en impresionismos de pura agitación propagandística, ¿no? Y es más que hora de sustituir las leyendas por una visión histórica, sobria y realista. Claro. Don Pío, quedan 4 minutos aproximadamente. Bueno, pues ya terminamos. Sí. En cuanto a la represión, se ha dado cierta excusa a la de la guerra, porque afectó a los dos bandos, aunque hay que señalar que fue muy distinta cualitativamente la represión en el bando nacional que en el bando llamado republicano, el bando del Frente Popular, el bando rojo, que además fue una represión que se dio entre los propios partidos de ese bando, ¿no? Bueno, pues como digo, a veces se han excusado estos analógicos por la guerra, ¿no? Pero para hacer hincapié en la posguerra, que, claro, la represión de posguerra fue ejercida solo por los vencedores. Esto es una verdad de perogrullo, porque en todos los casos son los vencedores quienes aplican la ley, quienes aplican su ley. Eso pasa en todas las guerras. Bueno, al respecto, han proliferado títulos truculentos como las fosas de Franco, la columna de la muerte, los esclavos de Franco, toda España era una cárcel, esclavos por la patria, etcétera, etcétera. En el panfleto llamado Víctimas de la Guerra Civil, que fue coordinado por Santos Juliá, pueden leerse frases como estas. A las personas de izquierda, a los vencidos que anhelaban reconstruir sus vidas, se les negó por completo tal derecho. Se las condenó a la humillación y la marginación social, económica, laboral. Otra. Se puede afirmar que Franco convirtió a Madrid en un gran presidio. Por supuesto, se puede afirmar lo que a uno le dé la gana. Porque no, si nadie lo desmiente. Otra. El fenómeno de la tortura fue masivo y generalizado. Los vencidos solo gozaban de un destino seguro, el exilio o la muerte. El régimen practicaba, dice, un exterminio de clase contra el pueblo. Así cuentan, pues hasta 100.000 y hasta 2.000 llamados republicanos o demócratas fusilados en la posguerra, campos de concentración de tipo nazi, trabajo esclavo, nazi o comunista, ¿no? Y recientemente niños robados para darlos en adopción. Este último cargo pues nunca fue empleado por los antifranquistas en más de 60 años, pero debió de ocurrírseles a alguno de estos golfos por analogía con Argentina. El ex juez Garzón, que no sé si vuelve a ser juez. Sigue siendo prevaricador, es juez por el momento. Sí. Pues que fue condenado por prevaricador, pues ha abanderado con especial terquedad el evidente cuento de los niños robados. En fin, no sé si hemos llegado al final. Pues sí, deberíamos dejarlo ya aquí, si quieren unos segundos para despedir, ¿no?
De acuerdo, muy bien. Queremos recordar a nuestros oyentes la necesidad, conveniencia, yo diría necesidad, de mantener este programa, porque es un programa único entre los programas de historia que hay en España, que en su mayoría o son propagandísticos, son anecdóticos o tienen muy poco análisis en ellos. Veo similitud. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver Dios mediante aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. Pues muchas gracias y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, don Pío.